Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este jueves 7 de mayo del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir la mañana de hoy. Bueno, sin duda alguna llama la atención los detalles que ha ofrecido JJ Rendón en entrevista con Fernando del Rincón en CNN en español sobre los últimos acontecimientos en Venezuela, esta supuesta incursión marítima con peñeros a nuestro país. Él dice en esta entrevista que sí, que él firmó el documento con la empresa Silvercorp. Hay 42 páginas del documento que no se mostraron. Estoy leyendo tweets de la corresponsal Osmari Hernández de CNN en Venezuela. No se mostraron y la instrucción incluía la detención de Nicolás Maduro y la entrega a las autoridades estadounidenses. Dice que Guaidó no firmó ese documento. JJ Rendón dice que no hay aval de Guaidó a esa operación, asegura que fue una acción exploratoria acorde a la premisa de todas las opciones están sobre la mesa, asegura que tanto él como Vergara firmaron todas las páginas y que pagó $50,000 de su bolsillo a Goudreau. En fin, bueno, otro capítulo más de, si me permiten, y lo digo a título personal, esta rocambolesca historia que terminó con este desembarco de peñeros por las costas venezolanas, lo que se ha denominado como el Macutazo. Bueno, al menos así titulaba Caracas Chronicle un artículo dando cuenta del desarrollo de estos hechos. Nicolás Maduro decía ayer que era imposible que el presidente norteamericano no supiera lo que pasó en Venezuela. Ordenó remitir el asunto a la Corte Penal Internacional, pidió investigar. Es increíble, es que cada capítulo que se escribe en Venezuela es simplemente increíble de procesar. Pidió investigar al presidente de la Asamblea y además dijo que estaba dispuesto a participar en la selección de un Consejo Nacional Electoral para unos comicios parlamentarios de nuestro país. En las actuales circunstancias y tomando en consideración las dimensiones de la catástrofe que afecta a Venezuela, o esta tormenta perfecta, como la ha definido el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentación de Naciones Unidas, que conjuga la crisis humanitaria compleja con la crisis sanitaria del COVID-19 que está en plena ebullición. De eso vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. El gobierno ruso ayer se pronunció, dijo, entre otras cosas, que en sus opiniones las declaraciones de Estados Unidos no son creíbles, insisto, sobre la supuesta incursión marítima con peñeros a nuestro país. En todo caso, bueno, el gobierno norteamericano ayer anunciaba la designación de James Story como el nuevo embajador de esa nación en Venezuela. Habrá que ver, es decir, hasta dónde llegan estas acciones. Lo cierto es que el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo advirtió que usarán todas las opciones a su disposición para repatriar a 2 estadounidenses detenidos en Venezuela. Por cierto, en rueda de prensa, él decía, si nosotros hubiéramos participado, la situación sería una muy diferente. Y según la agencia AP, el ex boina verde Jordan Goudreau, que asumió la responsabilidad por la supuesta incursión marítima con peñeros en nuestro país, está bajo investigación federal en los Estados Unidos por tráfico ilegal de armas. Bueno, habrá que ver, insisto, en qué termina todo esto. Lo cierto es que la crisis avanza, continúa.
lo hemos comentado con ustedes. Ayer conversábamos con el doctor José Félix Soleta, exministro de Sanidad y Asistencia Social, forma parte de la red Defendamos la Epidemiología Nacional, sobre el avance del COVID-19 en nuestro país. La semana que viene se cumple la segunda prórroga de la cuarentena, probablemente habrá una relajación, esto, es decir, lo decimos a la luz de lo que se ha dicho, habrá que ver si se confirma o no, y él expresaba preocupación porque en la mayoría de las naciones a estas alturas la cuarentena se ha utilizado para, entre otras cosas, preparar al sistema de salud para lidiar con esta pandemia y esta enfermedad que va a estar entre nosotros durante algún tiempo, al menos hasta que aparezca la vacuna. Le comento a mi equipo, si no es posible comunicarnos con el primer invitado, como siempre, vamos a intentar con la segunda. En todo caso, se han publicado varios artículos en los últimos días. Bueno, permanentemente hay información novedosa acerca del avance, las investigaciones de la enfermedad, y justamente ayer contrastábamos uno de ellos con el doctor José Félix Soleta. Ha habido reacciones al respecto de otros científicos advirtiendo que esta información no está comprobada, contrastada, es decir, necesita mayor análisis, pero en todo caso el ABC de España publicaba una agria polémica científica sobre la existencia en Europa de una cepa más contagiosa del coronavirus. Un equipo de investigadores sostiene, estoy leyendo nota del ABC, que la cepa europea es mucho más contagiosa que la original, mientras que otro niega esa posibilidad, y está ese debate abierto que es fundamental al momento de pensar en la elaboración de una vacuna para combatir esta pandemia que ha significado un duro golpe para todos los países en materia sanitaria, pero también en materia económica y social. De hecho, los organismos internacionales hablan de una crisis más profunda que la Gran Depresión norteamericana, para que ustedes se hagan una idea, y eso se traduce en pérdida de empleo, se traduce en cierre de empresas, en la caída del precio de las materias primas, en fin. Nos acompaña nuestra primera invitada, Judy León, presidenta del Colegio de Bioanalistas de Venezuela. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días a todos los radioescuchas y bueno, aquí en esta cuarentena, la cual tiene varios factores que inciden en la población venezolana. Mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca, bueno, de la información que se maneja novedosa sobre esta nueva enfermedad, el COVID-19, este nuevo coronavirus. Le pediría un comentario inicial al respecto, y también, bueno, conocer cuál es la situación del sector salud que usted representa para combatir esta enfermedad. La escuchamos. Bueno, como todos sabemos, existen una serie de medidas que se han colocado en el país de acuerdo a la OMS, la cual ha tenido algunos impactos en cuanto a mantener, desde el punto de vista oficial, de acuerdo a todos los datos que se han dado diariamente, de los casos que se han determinado, que se han firmado, y que permite que esa curva que tanto hablamos esté de manera aplanada, y que permite hacer algunos manejos dentro de lo que es la parte de desarrollo de enfermedad. Pero a pesar de todas estas cosas, existen otros factores que son importantes y que también se consideran dentro de la enfermedad que estamos teniendo ya a nivel mundial. Por eso que se dice que se llama una pandemia, y cual nombre le ponemos que es el COVID-19, que es nueva para nosotros, todavía no se conoce su historia de la enfermedad. Existen algunos aspectos que no podemos ahorita nosotros manejar o controlar, como es los casos de los tratamientos. Hay algunas investigaciones, todavía no se ha desarrollado la vacuna, pues se tiene todo protocolo que hay que cumplir, muchos aspectos desde el punto de vista de la enfermedad. Pero esos factores inciden en la población, y ahí vamos a tomar en cuenta lo que sucede en los servicios de bioanálisis a nivel nacional. Todavía no ha cambiado la realidad que hemos tenido antes de que la pandemia, o sea, se declarara la pandemia, esta epidemia que tenemos en nuestro país, y afecta a toda la población venezolana, más
a lo que se llaman los servicios de salud y entre ellos el personal de salud. Uno de los puntos principales es la protección que debe tener el ciudadano que van a prestar y que van a ayudar a dar la atención a esos pacientes o a esas personas o a esos venezolanos que acuden por algunas características y sintomatologías que tenga de la enfermedad. Las protecciones, por supuesto, las hemos manifestado en miles de entrevistas. No se encuentra los suficientes kits de protección que debe tener para el personal de salud. Todavía continuamos fallas en algunas herramientas que deben tener a diario esos centros de salud, como son los tapabocas, guantes, protectores faciales, o sea, una serie de elementos que todavía no se tiene. Amén de otros factores que ya lo teníamos anteriormente, que es el agua, que es un elemento principal dentro de la población venezolana que debe tener, pues, y solamente estamos hablando de los hospitales. Ya sabemos que aproximadamente solamente el 30% de los hospitales son los que tienen de alguna manera, entre comillas, agua continua y a través de cisterna, y tampoco dentro de los centros de salud va a llegar el agua en algunos servicios. Ahora las fallas eléctricas que no han acabado, o sea, siguen las fallas eléctricas y hemos visto como desde el punto de vista del hospital JM Los Ríos en estos días hubo un apagón y las no funcionaron. O sea, tantos factores que tenemos que incide en lo que es la prestación de servicios y además de otros elementos que todavía no lo hemos podido avanzar, que es la dotación de insumos y materiales, como lo hemos manifestado, que tiene que ser de manera adecuada, oportuna, continua y de calidad. O sea, tenemos dentro de los servicios de bioanálisis casi el 100% de nuestros servicios no están operativos de la manera en que deben estar para dar respuesta para cualquier enfermedad, no solamente el coronavirus. Estamos hablando de cualquier enfermedad en este país. Entonces, no hemos avanzado, hemos tenido algunos elementos, por supuesto, de aquellos hospitales denominados centinelas dentro de la pandemia, en las cuales se le ha colocado algunos insumos y materiales, bueno, porque es demasiado evidente lo que hemos denunciado también, de que cómo vamos a nombrar hospitales centinelas cuando los servicios de análisis no están funcionando. Y si no están funcionando, esos pacientes, todas las muestras que se toman se colocan a otros centros de salud, trayendo consecuencias en la respuesta inmediata que se tiene que tener en situaciones que pudieran ocurrir dentro de lo que es el desarrollo de la enfermedad. Entonces, se han avanzado en algunos centros centinelas, pero no estamos hablando de todos los hospitales, de los 300 y aproximadamente que tenemos a nivel nacional, y no vamos a hablar de ambulatorios porque esos están desasistidos totalmente. Ahora, hablemos de las pruebas de diagnóstico para descartar el COVID-19 en nuestro país. ¿Qué información tiene usted al respecto? Hemos leído toda clase de análisis, información de agencias, e incluso la información que publicaba hace algunas semanas Naciones Unidas. Y la verdad es que da la impresión que la capacidad que tiene el Instituto Nacional de Higiene para procesar las pruebas PCR, que son las que en definitiva dan cuenta de, logran despejar toda duda acerca de la presencia o no de la enfermedad en cada uno de los pacientes, es francamente limitada. Yo le pedí un comentario de su parte en torno a este tema y si ha habido avances en materia de insumos para el descarte del coronavirus en nuestro país. Bueno, en el sentido de la dotación, de que si estuviéramos reactivos en el Instituto de Higiene, porque es la PCR-RT, que nos permite a nosotros confirmar el diagnóstico de la enfermedad de acuerdo a las normas internacionales. Tenemos los mismos inconvenientes en el sentido de que no tenemos otros centros asistenciales a la cual pudiéramos nosotros prestar ese servicio, ¿no? O sea, con la prontitud que amerita la enfermedad. Como eso está centralizado solamente en el Instituto de Higiene, bueno, como todos los factores que hemos tenido y hemos denunciado, existe un problema de talento humano, o sea, de profesionales, a las cuales hemos visto durante todos estos años, porque no es de ahorita, estamos hablando de años que estamos denunciando las condiciones a las cuales se encuentra todo el personal de salud y la migración forzada que hemos tenido durante estos últimos años.
Entonces, eso limita, además que sea centralizado y que tengamos pocos recursos, eso permite de que la prontitud en respuesta sobre algo que está centralizado no es lo conveniente, lo cual hemos manifestado que, bueno, que se haga un análisis o un levantamiento de qué laboratorios a nivel nacional puedan tener las capacidades. Esta prueba no se hace en todo centro asistencial, solamente podemos decir de vista público, solamente se hace el Instituto de Higiene, porque es el único que está dotado del equipamiento tecnológico que se requiere para el tipo de prueba que se está realizando. ¿Okay? Porque estamos realizando una prueba que es desde el punto de vista de la biología, la cual necesitan unos instrumentos que deben de ser para identificar el material genético, y todo tiene un procedimiento. Ya se ha dicho que esa prueba tiene aproximadamente una duración para el procesamiento casi de 3 a 4 horas. Entonces, no es una prueba para hacer masivamente, sino una prueba que tiene su requerimiento desde el punto de vista técnico, ¿no? Entonces, necesitamos que si estamos centralizando la prueba, en el supuesto negado que tengamos todos, estemos dotados de insumos y materiales necesarios. Entonces, tenemos ahora el factor, el recurso y, por supuesto, la centralización. ¿Qué significa eso? Que todas las muestras nacionales llegan al Instituto de Higiene. Eso tiene un problema desde el punto de vista de la rapidez de determinar los casos, si son o no son casos. Primero, porque es una prueba que nos pide momento de los síntomas que aparecen, nos permite identificar si el paciente tiene o no la enfermedad, ¿no? Desde el punto de vista diagnóstico. Y entonces, esta situación de que no solamente está centralizado, bueno, limita en la respuesta. Y eso es lo que he intentado, de que se abriera, y bueno, levanta. Sabemos que existen laboratorios privados que tienen las capacidades para ello. Eso permitiría un poco más la rapidez en el diagnóstico. Otras pruebas que también se están colocando, que se usan dentro de este proceso, y que por supuesto dentro del punto de vista de diagnóstico de enfermedad no están recomendadas, pero permite conocer los pacientes que están en contacto, y como esta enfermedad tiene unas características que tenemos los asintomáticos, ¿okay? Y crean anticuerpos para ello. Existen pruebas rápidas, por supuesto el gobierno tiene control también las pruebas rápidas a través de la misión cubana. Eso no están en ninguno de los laboratorios, eso solamente lo manejan los CDI a través de unos protocolos que ellos han diseñado, y se hacen barridas en algunas partes a través de la página Patria, cuando las personas dicen allí que tienen alguna sintomatología, van casa a casa, que es lo que han manifestado, y se hacen esas pruebas. Eso no son pruebas diagnósticas, eso es lo que nos dicen nosotros. Esta persona ha estado en contacto en algún momento con una persona que ha tenido la enfermedad, y bueno, y lo ha contraído, bueno, y eso permite hacer algunos elementos directamente de acuerdo a este tipo de Pero entendemos que estas pruebas rápidas tienen una eficacia muy baja, ¿correcto? ¿Aló? Entendemos que estas pruebas rápidas tienen una eficacia muy baja, digamos, no son las que permiten determinar de forma definitiva, como ha dicho la OMS, que una persona se ha contagiado o no con COVID-19, ¿correcto? Correcto. O sea, es una prueba, eso no es una prueba diagnóstica. Se permite hacer nosotros una seroprevalencia de cuáles podrían ser los venezolanos que pudieran estar, cómo se hayan creado anticuerpos por eso, o sea, por la presencia o estar en contacto con una persona con coronavirus. Pero eso no es una prueba diagnóstica. ¿Okay? Ahora le pregunto, ¿qué expectativa tiene usted en lo personal acerca del fin de la segunda prórroga de la cuarentena en nuestro país? En fin, o sea, de que se elimine Claro, que se elimine, que empiecen, es decir, las actividades productivas, que comience o se incremente la circulación de personas, tomando en consideración que, como dice usted, bueno, no han llegado los insumos necesarios a los centros asistenciales para hacer frente a la enfermedad. La escuchamos. Desde el punto de vista epidemiológico, nosotros pensamos que eso debe ser de manera progresiva. Y con todos los protocolos y medidas que se deben de hacer, esto que estamos diciendo,
que se aumente el número de sitios donde se puede hacer diagnóstico de coronavirus, está abriendo una serie de elementos desde el punto de vista de diagnóstico. Otra es que no se levante de manera rápida todas estas procesos de aislamiento y de cuarentena. Eso tiene su mecanismo, por supuesto con las protecciones de barrera que se deben de colocar y hacer, como dicen por allí, un ensayo para ver cómo se comporta, ¿no? Por supuesto, insistiendo en lo que siempre hemos insistido, tienen que estar dotados todos los hospitales, los ambulatorios, porque el paciente no llega solamente al hospital Centinela, pero son los que se captan. O sea, los pacientes llegan a todos los niveles del sistema público de salud. Entonces, debe de haber una dotación, debe de haber todos los elementos necesarios y, por supuesto, protección del personal de salud, que además de ello, todas estas medidas que se han sumado, que son que no hay gasolina, no hay efectivo, no hay transporte, y entonces ponen en riesgo los sitios de trabajo de cualquier trabajador que tiene que ir a esos centros asistenciales, y ya están notando la carga, pues, emotiva y psicológica del personal de salud, porque es que no tienen condiciones como llegar a esos centros de salud, además de los elementos que hemos manifestado, que son los salarios, de que no tienen los para poder sustentar no solamente él y sus familiares, sino todos los elementos que tiene cualquier ciudadano, que son sus necesidades básicas. O sea, son muchos factores que se deben de tomar en cuenta, que se deben de aplicar infinidad de medidas para en este proceso, que en el supuesto negado que se vaya a levantar las medidas de ahorita que están de aislamiento social y las cuarentenas y todas estas cosas que son elementos esenciales para enfrentar el coronavirus y mantener lo que hemos dicho hasta ahora, para que esos centros asistenciales no se congestionen y todos los aspectos que en la metodología y desarrollo de la enfermedad hemos conocido en otros países como elemento de referencia. Judy León, 1.000.000 de gracias por atendernos y acompañarnos, presidenta del Colegio de Analistas de Venezuela, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el avance del COVID-19 en nuestro país, tomando en cuenta que la semana que viene, en teoría, termina la segunda prórroga de la cuarentena en Venezuela, y hay una gran inquietud en la comunidad científica tomando en cuenta la situación de nuestro sistema sanitario. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FOMPRES-CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES-CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR.
Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanija le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y habrá que ver en qué termina este tema. En tanto, establecemos contacto con nuestros siguientes invitados para seguir hablando acerca del impacto del COVID-19 en nuestro país, pero habrá que ver en qué termina este tema que ha captado la atención, yo insisto, por lo rocambolesco de la supuesta incursión. Compañeros de nuestro país, medios de comunicación como la Deutsche Welle alemana, dice, asesor de Guaidó admite haber contratado a los mercenarios que entraron por mar a Venezuela. JJ Rendón reconoció a CNN español el pago de $50,000 a la empresa estadounidense de seguridad privada Silvercorp, matizando que se trató de un acuerdo preliminar. Y efectivamente la información, bueno, lo que él asegura es que finalmente ellos dijeron que no. Hay una nota más extensa del Washington Post que da cuenta con lujo de detalles de lo que supuestamente pasó allí. Lo cierto es que el equipo de Nicolás Maduro está decidido, según las declaraciones que hemos escuchado en las últimas horas, bueno, de accionar contra el presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó. Y la presidenta interina emitía un comunicado justamente el día de ayer advirtiendo acerca de este tema y lo que podría hacer el equipo de Nicolás Maduro. Ellos decían, alertaban a la comunidad internacional ante la posibilidad de que intenten, bueno, detener o secuestrar al presidente del Parlamento y presidente encargado Juan Guaidó. Y de esto hemos hablado con otros invitados en este espacio, porque sin duda alguna, bueno, estaríamos hablando de un escenario desconocido, tomando en consideración lo que supuestamente estaba en marcha o sobre la mesa, un plan para la transición a la democracia en nuestro país,
presentado por la comunidad internacional, promovido por los Estados Unidos, donde el presidente del Parlamento tiene un papel que jugar. En fin, insisto, habrá que esperar qué ocurre en las próximas horas. Me dicen que tenemos a nuestro siguiente invitado vía telefónica, el doctor Uniedes Urbina. Él fue director del Hospital JM de Los Ríos, es pediatra, intensivista. Como siempre, doctor, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Mucho gusto en saludar a ti y a tu audiencia. Pues mucho interés de conocer, doctor, su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy. Con mucha preocupación, bueno, observamos, según lo que nos han dicho en este espacio y hemos leído, que, digamos, no avanza la dotación de insumos de los centros de salud en Venezuela para, bueno, hacer frente al avance del COVID-19 en nuestro país, tomando en cuenta que faltan pocos días para el fin de la segunda prórroga de la cuarentena en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, ciertamente la dotación de insumos hospitalarios, sobre todo los equipos de protección mínimo, ni siquiera estamos exigiendo en cantidad de los equipos de protección individual, pero sí mascarillas a cosas suficientes, guantes de buena calidad, batas quirúrgicas, sobre todo las impermeables. Está igual que hace unas semanas atrás, a pesar de que se anuncian que llegan donaciones de la Cruz Roja y donaciones internacionales, pero no vemos la efectividad de la dotación, sobre todo en los hospitales Centinela, de cantidades suficientes de equipo. Sí se han surtido algunos equipos de rayos X portátil, algunos equipos de gasometría para saber cómo está el oxígeno en sangre, pero el del día a día, lo que utilizan los médicos y las enfermeras básicamente para afrontar la recibida de los pacientes, no se está haciendo de una manera en cantidad suficiente. Ahora, sobre lo que está pasando en el Hospital JM de Los Ríos, que puede compartir con nosotros, nos decía Judith León que hace días se fue la luz, varios servicios quedaron fuera de funcionamiento, una situación que llama poderosamente la atención, tomando en cuenta, para aquellos que no saben, que el JM de Los Ríos está al lado de lo que era la electricidad de Caracas. ¿Qué puede decirnos, doctor? Sí, realmente el Hospital de Niños JM de Los Ríos sigue en unas condiciones deplorables, una cosa impresionante. Afortunadamente no somos centro centinela para coronavirus, pero por ser el hospital de niños, el hospital tradicional, el hospital más grande pediátrico en Venezuela, cualquier caso que se presente en los niños o que se presenten casos en cantidad suficiente, las mamás van a ir automáticamente al hospital de niños. Entonces no hay que esperar que esto pudiera aumentar o no la cantidad de pacientes para dotar al principal hospital pediátrico de Venezuela. Es verdad, la luz se fue, tuvieron como 4 horas sin luz en el hospital de niños, la planta eléctrica que se donó hace más de un año que trajo la Cruz Roja aún no ha sido instalada, se sigue dependiendo de la antigua planta que tiene más de 50 años funcionando y una planta accesoria que se puso cuando el primer apagón del año 2019, pero eso surte apenas la planta baja al hospital de niños, y el hospital de niños son 3 torres de 7, 4 y 3 pisos. Entonces seguimos con las mismas deficiencias, se va a hacer una nueva denuncia ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos a propósito de las medidas cautelares que ya tienen 2 y 3 años, a ver si realmente el gobierno nacional toma en consideración y empieza a atender las necesidades que tiene el hospital de niños, que a su vez son las necesidades de los niños que llegan a nuestro hospital. Ahora, le pregunto, doctor, en el caso concreto de nuestro país, la información que se conoce, y en general, yo le diría, en todo el mundo, el impacto que tiene esta enfermedad sobre los pequeñitos, le pediría un comentario y sobre todo recomendaciones a los oyentes o internautas que nos siguen a esta hora. Lo escuchamos. Sí, afortunadamente en edad pediátrica el impacto a nivel mundial ha sido muy poco. Se habla en algunos países de un 1 a 1.5% de la población general afectada, la parte pediátrica, pero eso no deja de ser importante, porque un niño que se enferme, un niño que muera, es un niño importante para la nación. Entonces, y en Venezuela hay más o menos entre los 1 y 5 años hay 9 pacientes, y entre los 10 años y los 18 años, que también es de pediátrica, hay 29 pacientes.
Eso viene equivaliendo más o menos como a un 8% en Venezuela de la población afectada, pero tenemos que estar preparados. No sabemos por qué motivo los niños están siendo menos afectados, pero igual un niño que se enferme, como repito, es un niño importante para cualquier familia, sobre todo para la familia, porque yo te puedo hablar de un 8%, pero cuando un niño es afectado por cualquier enfermedad, en este caso coronavirus, equivale a un 100% para esta familia. Entonces, tenemos que estar preparados, tenemos que estar dotados, las unidades de terapia intensiva deben estar listas, porque no tenemos que esperar que la onda expansiva, que probablemente se presente a mediados de junio, según los epidemiólogos, llegue para decir, ahora vamos a tomar en consideración. No, hay que estar preparados, y no hizo falta, perfecto, pero siguen habiendo otras patologías que también necesitan ser vistos por pediatras y en unidades de terapia intensiva. Ahora, lo que hemos escuchado y leído, doctor, es que en el caso concreto de los niños, lo que ocurre es que se pueden transformar en un vector de transmisión para el resto de sus familiares, y con especial preocupación sobre aquellos que son mayores. Yo le pediría un comentario de su parte en torno a este tema. Sí, ciertamente se ha descrito que por los tipos de receptores que tienen las células de los niños, o las células humanas, pero en la pediátrica, son como menos factibles de que el virus se pegue, entonces puede andar circulando y la replicación es menor. Entonces el niño puede no tener sintomatología, pero puede tener el virus circulando, y eso es lo que se llama portadores asintomáticos. Entonces un niño que está sano aparentemente, como tú bien lo decías, va a casa de los abuelos, a casa de los hermanos mayores, a casa de los padrinos, gente adulta, y les puede transmitir el virus sin ellos estar presentando la patología. Por eso es importante proteger a los niños, y debería hacerse también en los pacientes pediátricos las pruebas para saber si tienen o no el virus, aunque no tengan la sintomatología. Finalmente, doctor, ¿cuándo se va a intentar esta acción en favor del JM Los Ríos? ¿Usted lo conoce? Ya se está trabajando, estamos recopilando el material que se va a enviar a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, a la Interamericana, ya se están haciendo todo el compilado de material, tanto fotográfico como en video, como en físico, para enviarlo allá e intentar unas nuevas acciones en protección de los pacientes del Hospital de Niños. Doctor, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Unidades Urbina es intensivista, pediatra. Fue director del Hospital JM de Los Ríos, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el avance de la pandemia en el mundo, concretamente en nuestro país, tomando en consideración que, la próxima semana, en teoría, termina la segunda fase de la cuarentena en Venezuela. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche, solo por RCR Deportes 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas,
todos los domingos a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Cuando hablamos de cifras, precios y balances, pensamos primero en nuestra situación económica. Pensamos en inflación, en escasez. Pero en RCR, Ligia Perdomo, Edesio Brito y Aurelio Concheso nos mostrarán cuál es la otra vía para tratar de mejorar nuestra calidad de vida sin golpear tanto el bolsillo. La otra vía, todos los sábados, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Ahora también los sábados, a las 5 de la tarde. Los fines de semana son de Ruedas, Motores y algo más, con Alberto Hidalgo Caro, por rcr.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. La debilidad de nuestra economía es sorteada todos los días por personas con ideas creativas. Son emprendedores. Historias contadas por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Comparta la suya también con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. La casa siempre estará abierta. Juntos, ustedes y nosotros, tenemos el mismo sentir. Hace muchos años yo trabajé aquí en estos estudios. Siento una gran emoción y orgullo porque el trabajo de RCR, desde su director general hasta las personas que trabajan en los pasillos, los productores, los periodistas, son unos grandes valientes venezolanos y quería darles un reconocimiento y también apoyo por parte de nosotros a esta gran labor que no va a parar jamás. Todos somos RCR. Escúchanos en Sin Estrés con Verónica Oliveros, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM.
porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Amigos, palabras más, palabras menos, y estamos revisando en TuneIn declaración que ofrece a esta hora JJ Rendón sobre este nuevo capítulo en torno a la supuesta incursión marítima en nuestro país con peñeros, y él, bueno, está explicando los datos, es decir, que en su opinión no hay contradicción entre lo que él ha dicho y el desmentido del gobierno interino de Juan Guaidó, porque el papel inicial, dice él, lo que pudimos escuchar, no tiene nada que ver con lo que finalmente ocurrió o se acordó. Eso supuestamente en un momento determinado quedó sin efecto, en fin. Lo cierto es que en nuestro país, en las últimas horas, ha habido excarcelaciones de presos políticos. Ayer, decía Alfredo Romero del Foro Penal Venezolano, fue excarcelado de la DGCI en Boleíta, en Caracas. Otoniel Ramos se encontraba preso injustamente desde abril de 2019 por responsabilizarlo sin justificación por sabotaje eléctrico. Ya iría a esa hora camino a su casa acompañado del equipo del Foro Penal Venezolano, y esta situación ha generado francamente una gran confusión, expectativa en algunos casos concretos, como la situación del diputado Juan Requesens. De hecho, su familia hace unos días, me parece que ayer o anteayer, aclaraba en redes sociales que no se encontraba él, el dirigente político, en la lista o el grupo de presos políticos recientemente excarcelados del helicoide. Nos acompaña, me dicen, vía telefónica su papá, el doctor Juan Guillermo Requesens, que además es médico. Ellos hace semanas, meses, vienen abogando por la liberación o medida humanitaria en favor de los presos políticos, tomando en consideración el avance de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Doctor, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por el contacto y estar pendiente. Pues mucho interés de conocer los detalles que pueda compartir con nosotros. ¿Por qué ha tenido que salir usted a aclarar que el diputado Requesens no estaba en ese grupo de presos políticos excarcelados? Lo escuchamos. Bueno, fíjate lo siguiente, aparentemente se generó una confusión y siempre que hay liberaciones sale al tapete a Juan en la lista y cuestiones, pues, pero nosotros, para que sepan, y le doy las gracias a la gente pues que se ha manifestado a pesar de ser negativa la liberación de Juan, con esos apoyos de efectividad. Inmediatamente cuando eso sucede, llaman a la familia para que lo vayan a buscar. Nosotros no nos creamos falsas expectativas, estamos fuertes en ese sentido. Yo pienso que se suscitó porque ayer yo saqué un Twitter, porque nosotros somos solidarios con toda la familia y los presos políticos que están en el helicoide, por lo menos que son los que hacen vida allí, y nos alegramos cuando alguna familia tiene ese regocijo de tener de vuelta a su familiar. Ayer yo saqué un Twitter de que no es en nombre de la familia, que nos sumamos a la alegría y a ese regocijo de estas familias que recibieron a su ser querido en libertad y que seguimos adelante. Pues yo nunca dije que Juan estaba libre o que estaba honesto. Ahí se suscitó esa confusión todo el día a través de llamadas y WhatsApp, les aclaré. Yo saqué otro Twitter y Rafaela también lo sacó, agradeciendo pues aquellas manifestaciones de afecto, pero que Juan sigue secuestrado en el helicoide. Ahora, doctor, conversando con el doctor Joel García, él decía, a título personal, por cierto, que él presumía que se estaban produciendo las excarcelaciones para evitar una congestión en el helicoide, porque a pesar de que no he escuchado la petición de familiares sobre las medidas humanitarias necesarias en estas circunstancias, o incluso el llamado de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas también en la misma línea, las autoridades estarían tratando de evitar el hacinamiento. Yo le pedí un comentario y saber cuál es la situación interna en ese penal, si usted la conoce, además a la luz del testimonio del diputado. ¿Qué puede decirnos? Bueno, fíjate, eso es correcto. Desde que se inició esta pandemia,
Bueno, siempre hemos pedido la libertad de Juan porque Juan es inocente y el grupo de trabajo de la ONU también pidió su liberación. Sin embargo, cuando comenzó la pandemia, se suspendieron las visitas por razones obvias, cosas que estamos de acuerdo. No las visitas de Juan, que estuvieron aisladas, incomunicado un mes y medio antes. Entonces, estamos pidiendo desde ese momento, no solamente por Juan, sino los presos políticos en general, que sean mandados para su casa por medidas humanitarias, porque a pesar de que se tratan ellos de los funcionarios de mantener ciertas medidas de biocontención, eso no es suficiente, porque sabemos que eso adentro es cerrado, independientemente un recluido, en este caso Juan, tenga su celda aparte, hay otros que tienen vida común, eso no reúne las condiciones, el problema del agua, y ese encerramiento ahí no es conveniente, y por más que se tomen las medidas que sean. Por eso estamos pidiendo, insistimos en esta campaña de que manden a los presos políticos para su casa como medida humanitaria, pues eso no reúne las condiciones. Ahora, doctor, ¿cuál es la situación del diputado? Porque entendemos que él sufre de unas condiciones preexistentes. ¿Qué puede decirnos? Bueno, fíjate lo siguiente. Como saben, siempre lo sabido, su mamá le lleva sus comidas todos los días por una dieta especial. Se le manda agua potable en los garrafones de 5 litros. Esto ha sido una rutina donde 1 año y 9 meses que tenemos en esto. Sin embargo, en estos días por la gasolina se le ha distanciado, pero se le lleva para 2 o 3 días. Él no deja de recibir la comida ni los insumos que se le manda, que le lleva a su mamá y se le manda a la casa. A ellos se les estaba permitido de vez en cuando hacer una llamada telefónica todo este tiempo de un teléfono público. Las condiciones de él es que está fuerte moralmente, él no puede hablar porque son llamadas supervisadas, sin embargo manda a seguir adelante, él está fuerte. Y esa es otra campaña que estamos haciendo dentro de este problema de la pandemia. Juan es un paciente bariátrico donde necesita un sistema de régimen de dietas especial, de vitamina, incluso vitamina B12 mensual que debe estar inyectada, agarrarse al sol todos los días. De acuerdo a la información que dio en las últimas llamadas, a ellos los están sacando al sol desde el inicio de la pandemia con más frecuencia, cosa que no sucedía antes de la pandemia. Entonces, sin embargo, a pesar de que se quieran tomar medidas, no es suficiente, pues no reúne las condiciones sanitarias para aplicar un régimen de biocontención ante este virus. Es decir, que está bien, pero ustedes evidentemente siguen de cerca su situación. Doctor, 1.000.000 de gracias por atendernos estos minutos. Juan Guillermo Requesens es padre del diputado Juan Requesens, aclarando cuál es su situación y una vez más desmintiendo que esté en el grupo de presos políticos escarcelados recientemente en nuestro país. Nosotros a esta hora se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción, Willy Charcaya. En la producción, Marilia García, en la redacción, Jackson Vargas, en los controles, César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.